En la mañana de ayer, un suceso completamente inesperado ocurrió en Espejo Público, uno de los programas de televisión más influyentes y seguidos de la actualidad en España, presentado por la veterana periodista Susana Griso. Lo que comenzó como una entrevista ordinaria con el líder de Vox, Santiago Abascal, pronto derivó en una de las polémicas más comentadas de los últimos meses. La entrevista, inicialmente prevista para abordar los temas claves de la agenda política del partido de extrema derecha, terminó girando en torno a una cuestión que desde hace décadas divide a la sociedad española: el aborto. En el centro de la controversia, una frase pronunciada por Abascal resonó con fuerza y provocó una oleada de reacciones tanto en redes sociales como en los medios de comunicación tradicionales: tu cuerpo es tuyo, pero el que llevas dentro no. En apenas 9 palabras, el líder de Vox consiguió encender un debate que abarca cuestiones profundamente arraigadas en los derechos de las mujeres, la moral, la religión y las leyes. Al principio de la entrevista, no parecía haber indicios de que la conversación tomaría este giro tan explosivo. Santiago Abascal se mostró, como es habitual, en su papel de líder firme y convencido, abordando los temas que suelen definir el discurso de Vox: la inmigración, la seguridad, la unidad de España y la crisis económica. Temas que, si bien son polémicos, son tratados con relativa frecuencia en el programa y forman parte del guión habitual de este tipo de entrevistas. El tono era serio, pero mantenía una compostura dentro de los márgenes de lo que se esperaría en una conversación con un dirigente político de su talla. Griso, por su parte, con su característica profesionalidad y capacidad de mantener el control en situaciones tensas, conducía la entrevista con preguntas directas, aunque sin caer en la confrontación abierta. El momento en que todo cambió llegó cuando Susana Griso introdujo una pregunta acerca del aborto, un tema que, aunque candente, parecía un tópico más dentro de la agenda social del día. Lo que probablemente muchos esperaban era una respuesta predecible por parte de Abascal, alineada con la postura próvida que Vox ha defendido desde sus inicios, pero lo que nadie anticipaba era la contundencia de su afirmación. Con una serenidad que contrastaba con el peso de sus palabras, Abascal declaró: tu cuerpo es tuyo, pero el que llevas dentro no. La reacción en el plató fue inmediata, y aunque Griso mantuvo la calma, la intensidad de la frase dejó claro que el rumbo de la entrevista había cambiado irrevocablemente. Esta simple frase encapsula de manera muy precisa una de las posiciones más firmes del discurso de Vox. Abascal no solo estaba hablando del aborto, sino de una cuestión mucho más amplia y filosófica: la naturaleza de los derechos individuales frente a los derechos del feto. La afirmación refleja una visión moral y política que sostiene que, aunque una mujer tenga control sobre su propio cuerpo, el feto que lleva en su interior no forma parte de esa autonomía, ya que se le atribuye un valor moral y legal propio. Este tipo de argumento ha sido defendido por sectores pro vida en todo el mundo, pero lo que sorprendió a muchos fue la manera en que Abascal lo articuló: una declaración directa, sin matices, que se percibió como un desafío claro y frontal a los derechos reproductivos que muchas mujeres consideran conquistas fundamentales de la modernidad. La reacción de Susana Griso fue notable. Aunque sorprendida por la crudeza de la declaración, mantuvo su postura profesional e intentó seguir adelante con la entrevista, evitando que la tensión se disparara. Sin embargo, era evidente que algo había cambiado en el plató. El ambiente se volvió más denso, más cargado, y cada palabra a partir de ese momento estaba impregnada de la polémica que acababa de desatarse. A pesar de su esfuerzo por mantener la compostura, Griso no pudo evitar que el tono de la conversación adquiriera un matiz mucho más personal y emocional. Aunque trató de seguir indagando sobre la postura de Vox en otros temas, la atención ya estaba centrada en lo que Abascal había dicho. El impacto fue inmediato. Las redes sociales estallaron en cuestión de minutos. Twitter se inundó de comentarios, tanto a favor como en contra de la declaración de Abascal. La etiqueta @Abascal Espejo Público no tardó en convertirse en tendencia, con miles de usuarios compartiendo fragmentos del vídeo de la entrevista y ofreciendo sus opiniones al respecto. En un país donde el aborto sigue siendo un tema altamente divisivo, la frase de Abascal logró polarizar aún más a la opinión pública. Los defensores de los derechos de las mujeres y los activistas feministas condenaron rápidamente sus palabras, viéndolas como un intento de socavar los avances logrados en materia de autonomía corporal y derechos reproductivos. En contraste, los seguidores de Vox y los grupos pro vida celebraron la declaración como una muestra de valentía y claridad moral en un tema que, según ellos, ha sido tratado de manera ambigua por otros partidos políticos. El debate que se desató en redes sociales no se limitó a simples opiniones, sino que rápidamente adquirió un tono mucho más profundo y filosófico. Algunos usuarios analizaban la frase de Abascal desde un punto de vista ético, argumentando sobre los derechos del feto frente a los derechos de la madre. Otros, en cambio, centraron sus críticas en lo que consideraban una falta de sensibilidad por parte del líder de Vox hacia las realidades que enfrentan muchas mujeres cuando se ven ante la difícil decisión de interrumpir un embarazo. La conversación online se dividió en múltiples hilos, algunos de ellos centrados en cuestiones legales, otros en cuestiones religiosas y, por supuesto, muchos en la dimensión política del asunto. Mientras tanto, los medios de comunicación de todo el país recogieron el incidente, lo que amplificó aún más el alcance de la polémica.
Algunos periódicos de corte más conservador aplaudieron a Abascal por su firmeza y coherencia, destacando que había logrado poner sobre la mesa un debate que, según ellos, muchas veces es ignorado o trivializado por la izquierda. Desde este sector, se argumentaba que la defensa del derecho a la vida debe estar por encima de cualquier otro derecho, incluyendo el derecho de las mujeres a decidir sobre sus cuerpos. Para estos medios, la frase de Abascal no era solo una declaración provocativa, sino una afirmación necesaria para reabrir un debate moral que, según ellos, ha sido silenciado por el discurso políticamente correcto. Por otro lado, los medios progresistas fueron mucho más críticos. Varios titulares acusaban a Abascal de utilizar la entrevista como una plataforma para promover un discurso retrógrado y peligroso, que pone en riesgo los derechos que las mujeres han conseguido tras años de lucha. Los artículos de opinión en estos medios subrayaban que la frase de Abascal era un intento de volver a una época en la que las mujeres no tenían control sobre sus propias decisiones reproductivas, y advertían sobre las posibles consecuencias de adoptar políticas que restringieran el acceso al aborto legal y seguro. Para muchos comentaristas, el verdadero problema no era solo la frase en sí, sino lo que ésta representaba, un retroceso en términos de derechos humanos y de igualdad de género. Las reacciones no se limitaron solo a las redes sociales y los medios. Figuras públicas de todo el espectro político y cultural del país no tardaron en expresar su opinión sobre lo sucedido. Políticos de distintos partidos tomaron partido, algunos respaldando a Abascal, mientras que otros se apresuraron a condenar sus palabras. Pablo Iglesias, ex líder de Podemos y una de las figuras más prominentes de la izquierda española, fue uno de los primeros en criticar duramente la postura de Abascal, calificando su declaración como una amenaza directa a los derechos de las mujeres y una muestra del extremismo que, según él, caracteriza a Vox. En contrapartida, algunos miembros del Partido Popular, aunque en desacuerdo con la contundencia de la frase, mostraron cierto apoyo a la idea de que el debate sobre el aborto debería ser replanteado, aunque con más matices. El ámbito cultural también reaccionó. Actores, cantantes y otras personalidades del mundo del espectáculo utilizaron sus plataformas para expresar su rechazo o apoyo a las palabras de Abascal. La actriz Leticia Dolera, conocida por su activismo feminista, fue una de las más vocales en condenar lo que consideraba una falta de respeto hacia las mujeres y sus derechos. En contraste, algunas figuras más conservadoras del mundo del espectáculo respaldaron la declaración, argumentando que Abascal simplemente había tenido el coraje de decir lo que muchos piensan, pero no se atreven a expresar en público debido al miedo a ser criticados. Las consecuencias de este episodio no tardaron en hacerse sentir en el ámbito político. Las tertulias y los programas de análisis político dedicaron horas a discutir lo sucedido en Espejo Público. Los expertos debatieron no solo el contenido de las palabras de Abascal, sino también las posibles repercusiones que este incidente podría tener en las próximas elecciones. Algunos analistas sugirieron que la polémica podría beneficiar a Vox, movilizando a su base de votantes pro-vida y atrayendo a sectores del electorado más conservador que se sienten incómodos con las políticas progresistas en temas sociales. Otros, sin embargo, advirtieron que la declaración podría alienar a votantes moderados, especialmente mujeres, que ven en la postura de Vox una amenaza a sus derechos fundamentales. En definitiva, lo que parecía una entrevista más dentro de la rutina de la política televisiva española se convirtió en un evento que marcó la agenda mediática y política del país. La frase, "tu cuerpo es tuyo, pero el que llevas dentro no", pronunciada con la calma característica de Santiago Abascal, logró abrir una caja de Pandora que, a pesar de los esfuerzos de muchos por mantener cerrada, ha vuelto a poner en primer plano uno de los debates más complejos y controvertidos de nuestra sociedad.